Hol- Hola, hola, ¿qué tal, colega? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo te pinta el día? ¿Cómo va la semana? Bienvenido a este webinar de cómo llegar a ser un asesor inmobiliario certificado con aval de la SEP y el conocer. Pues bueno, sin más, vamos a dar comienzo. Hoy no deja darla. Listo, ahora sí. Nuevamente, bienvenido a todos. Se irán sumando seguramente algunos otros colegas. Bienvenido aquí a Álvaro, a Huawei, Javier, Pablo, bienvenidos todos. Um, a ver, tenemos aquí un problema de transmisión. Dejamos de compartir, denme un segundito. Ya, estaba en la pantalla equivocada. Eso sucede cuando es algo totalmente en vivo, ¿no? Ustedes comprenderán. Bueno, nuevamente bienvenidos. Vamos a dar inicio. Estamos entonces aquí para ver cómo llegar a ser un asesor inmobiliario certificado, específicamente en el estándar S0110.02, asesoría y comercialización de bienes inmuebles, y que esto está avalado por la SEP y el conocer, y hoy veremos cómo es todo ese proceso. Pues como en todo elemento hay algunas reglas básicas. Te invito a que pongas tu celular en modo silencio, sobre todo para que nos concentremos, evitar distracciones, y este tiempo, estos 90 minutos, 100 minutos máximo, son para ti, para que los disfrutes, para que aprendas, para que toda la transferencia de esta información pues sea excelente, que guardemos silencio por respeto a los colegas, que tengas tu micrófono de preferencia bloqueado. Sin embargo, eso no elimina que en cualquier momento que desees participar, ya sea levantes la mano, prendas el micrófono, nos escribas por el chat también, esa podría ser otra opción. Bienvenidas todas tus aportaciones, y las dudas, obviamente, pues para eso es esta práctica introductoria, ya sea que deseas, insisto, participar o aportar o dar una duda, para eso estamos. Te invitamos también a que, bueno, nosotros ahí, el equipo te estará poniendo en el chat algunas ligas, entre otros, por ejemplo, nuestro aviso de privacidad. Y entonces, dado esta dinámica, para cumplir con la normatividad, te invitamos a que por ese motivo, pues, conserves tus datos. Nosotros conservamos los tuyos en función de esta normatividad de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que nuestro aviso de privacidad lo puedes consultar ahí en nuestra página web. Esta sesión va a estar en 3 etapas: apertura, desarrollo y el cierre. Entonces, sin más elementos, comenzamos con la apertura. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Bueno, hoy descubrirás cómo convertirte en un asesor inmobiliario certificado y avalado por la metodología de la SEP y el conocer. Iremos viendo, si no has tenido contacto, si es tu primer acercamiento, iremos viendo qué es la SEP, qué es el conocer y todo eso, y específicamente el estándar S0110.02, asesoría en comercialización de bienes inmuebles. Y aquí, ojo, colega, porque algunas personas, pues, entendiendo la dinámica, luego dicen ECO 110, correcciones estándar de competencia, por eso es S, y luego vienen 4 dígitos, y luego viene el punto 02, que ahorita más adelante comentaremos por qué esos decimales. Empezaremos por, bueno, ¿quiénes somos? ¿No? Te dirás, bueno, me llegó la información por ahora todo este elemento de las redes sociales, todo lo digital, pero ¿quién es ADC Centro Evaluador? ¿Cómo es que llegamos a ti y cómo es que estamos constituidos? Pues como en todo país, en este caso nuestro país, México, pues tenemos un gobierno en este caso el Ejecutivo Federal, del que a su vez se desprende diversas secretarías y, bueno, la Secretaría de Educación Pública es una de ellas. De ahí se desprende un organismo que es el CONOCER, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias. Y estas competencias laborales, que es justamente lo que nos trae aquí. Y de este organismo del CONOCER surgen organismos certificadores, que hay varios organismos certificadores en México. Nosotros pertenecemos a la red de ICE México,
que ahorita comentaremos porque hubo un suceso la semana pasada justamente y es una buena noticia. Y después de los organismos certificadores, seguimos los centros evaluadores. En este caso, nosotros somos ADC Centro Evaluador, que pertenecemos entonces a ICE México como organismo certificador. Como un dato, ICE México aglutina, somos alrededor de 3,000 centros evaluadores con esta organización. Estamos muy a gusto desde que nos incorporamos. Ha sido una excelente relación mutua. Y de aquí es como llegamos a ti. Llegamos hacia ti, hacia las personas, tú y otras personas que nos han hecho el favor de seguirnos, de compartir, de ser alumnos, de ya estar certificados incluso. Aquí es donde tú llegas, ¿no? Muy bien. Ahora, nosotros, el centro, ADC Centro Evaluador, es nuestro nombre comercial. El nombre fiscal es Centro de Análisis, Desarrollo y Competencias SAS-DCB. Ahí tienes nuestro RFC, folio de la Secretaría de Economía, de cómo fuimos registrados, nuestro número de registro también como centro evaluador. Y de esa manera tú nos puedes rastrear, porque entendiendo que pues, no es lo mismo que si nos visitaras en nuestra oficina, te pudiéramos dar ahí la atención directa. Y en este caso entiendo cierta duda que te podría generar, y por eso es que te los compartimos, ¿no? Si entras a la página del Conocer, ahí o hay un chat, incluso si en la página del Conocer, en este chat, le dices, oye, ¿quién es este centro evaluador? El CE0800-OC063-18. Y te van a decir, es el Centro de Análisis, Desarrollo y Competencias SAS-DCB. Y nuestro nombre comercial, insisto, es ADC Centro Evaluador. Nosotros fuimos constituidos hace 3 años, ahí en junio, que lo podrás ver aquí, en junio del 2021. Llevamos 3 años ya de registro y empezamos operación hace prácticamente 2 años ya que llevamos en el mercado. Muy bien, ¿cuáles son nuestros servicios? Nosotros certificamos a personas, certificamos competencias laborales y además del 110.02 asesoría en comercialización de bienes inmuebles, también certificamos en el S0301 y en el S0217.01. ¿Por qué te los digo en conjunto? Porque promovemos la doble certificación y aquí un comentario muy rápido. Porque si tú también das cursos, das pláticas a tu equipo, de tu inmobiliaria, en alguna parte ahí que tú estés haciendo, fíjate que esto es muy interesante porque el primero, el 301, es el diseño de cursos. ¿Para qué? Para que la impartición de cursos sea todavía mejor. De hecho, la transferencia de conocimientos está estructurado con base en estos 2 estándares, en el diseño y en la impartición de cursos. Poco a poco iremos abundando y creo que te quedará un poquito más claro en esto, las ventajas que tiene la certificación. Entonces, damos estas 2 certificaciones, el 0076, que es evaluador para evaluar estándares de competencias laborales, es decir, en el momento en que tú te inscribes, haces todo el proceso de alineación y luego viene la evaluación. Para que yo te pueda evaluar, debo de tener ese estándar, además del 110, del que te estoy evaluando, ¿no? Para poder hacerlo. Y también tenemos el S0249, que es consultoría general. Todos los oficios, todas las profesiones, damos consultoría, pero con esto, ¿qué es lo aprendemos? Método. El resumen, digamos, muy sintético, un estándar es aprender una metodología para hacer mejor las cosas, para que sean nuestras mejores prácticas, es nuestro ámbito de competencia en nuestra actividad laboral, en lo que llegamos a hacer todos los días. Aquí, bueno, este es donde está ICE México. Ellos están en Celaya, Guanajuato. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de estar por allá. Ahorita les presentaré quién es Rosana y su servidor, que estamos aquí en las instalaciones. Y les decía que había una noticia. Apenas la semana pasada, el 22 de agosto, él es Cristian Ríos, que está aquí en medio, que está aquí en este lado. Está recibiendo de manos de esta persona, Rodrigo Rojas Navarrete, el maestro Rodrigo Rojas, es el director general del Conocer. Y Cristian es el director general de ICE México. ¿Se acuerdan de la estructura como viene? Gobierno de México, la SEP, el Conocer. Bueno, el Conocer, Rodrigo es la cabeza de este organismo. Y se acuerdan que venía después ICE México. Bueno, él es el doctor Cristian Ríos y recibió un reconocimiento por ser el organismo certificador que más certificados emite, que más personas han confiado en toda la red
solo en ICE México, obviamente, sino en toda la red. Decía que somos alrededor de 3,000 centros evaluadores y que, bueno, por la dinámica de todos que hemos desarrollado, pues junto con ICE México, pues somos el organismo que más certificados entrega. Ya es el cuarto año, la cuarta ocasión que ICE México recibe este reconocimiento, y la verdad es también nosotros muy a gusto de ser parte de esta red. ¿Quiénes estamos en ADC Centro Evaluador? Rosana Carmona Tosli, que la vieron en la fotografía reciente, es la directora general, es la fundadora y responsable, es licenciada en Ciencias Políticas, y bueno, aquí tiene parte de su trayectoria. Ahorita vamos a hablar un poco de esta, de co-creadora del taller Plan de Vida. Yo voy a explicar el por qué. Su servidor, Víctor Ritzel, yo soy arquitecto, llevo alrededor de unos 8 años de asesor inmobiliario, y bueno, también obviamente soy parte del Centro de Análisis, Desarrollo y Competencias como director. Y aquí soy co-creador del taller Plan de Vida. Y aquí les contaré una anécdota muy rápida. Hace algunos años, este taller lo creamos hace como 8 años más o menos. Y en algún momento decíamos, bueno, ¿y cómo podemos hacer para que las personas que tomen nuestro taller, que conjuga una serie de elementos, llevamos más de 100 alumnos, y cómo podemos hacer para darles un documento que no sea un curso nada más así, que lo damos, tiene mucho contenido, ha ayudado a muchas personas a transformar para bien su vida y darle enfoque, en fin, una serie de ventajas? Eh, Pueden buscar en Facebook así, Plan de Vida, y encontrarán la página donde tiene información. Y entonces le empezamos a buscar y encontramos que nos podíamos certificar en el diseño, en el 301, ¿se acuerdan en la presentación atrás, unas láminas atrás? En diseño e impartición de cursos. Y entonces con eso podíamos dar una constancia a nuestros participantes, incluso que tuviera un valor académico. Y dijimos, ok, y empezamos a buscarle, y hace 3 años, ya cuando decidimos, y había, pues como todos pasamos algunos momentos no tan fáciles, y había el presupuesto, dijimos, nos vamos a certificar para todo este esquema. Y en el camino, platicando con ICE México, pues nos invita además de certificarnos, por supuesto, en el diseño e impartición de cursos, a tener un centro evaluador, y es como llegamos a constituirnos en este centro, y es como ahora estamos contigo. Y ahora, dime, ¿y tú quién eres? ¿Qué te atrae? ¿Qué te motiva? ¿Eres asesor inmobiliario? ¿Te quieres certificar? ¿Te estás acercando? ¿Quieres recertificarte, es decir, ahora renovar tu certificación? Danos algún panorama de qué te atrae. Los micrófonos están abiertos, puedes ahí abrir tu micrófono, o nos indicas y te damos la apertura, o damos un mensajito aquí por el chat, y te queremos escuchar. ¿Qué te parece? ¿Quién dice yo? ¿Quién se anima? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Álvaro Martínez. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo siempre he estado durante mucho tiempo asesor externo, pero Muy la bien. verdad es que nunca he tenido una carrera como tal. Me invitaron a como referir personas, así inició mi carrera. Ujú. Y pues poco a poco, como no estoy de lleno, ha sido como en tiempos libres. Ok, Eh, Ahorita lo quiero desarrollar un poco más a fondo. excelente. Entonces, me llamó la atención, por eso es que estoy acá. Yo empecé hace bastante tiempo, calculo como unos 7 años, pero nunca lo he desarrollado al 100%. Ok, bien, Ansia bien. como asesor externo o en tiempos libres. Y mi intención o mi deseo, mi sueño es tener ya una inmobiliaria. Es un buen negocio, es un buen negocio, pero también hay un buen nivel de responsabilidad. Ahorita lo veremos con la normatividad que tenemos que cumplir. Álvaro, bienvenido. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más que se anime? ¿Quién más nos quiere compartir algún dato? O está el chat. Si quieren, seguimos avanzando. El micrófono sigue abierto, y en el chat también nos pueden... ¿alguien más? No sé si me escucho. Adelante, adelante. Sí, claro. Bueno, yo soy Pablo González. Hola, Pablo, Ah, adelante.
Pues realmente me interesa el ambiente o el concepto de asesor inmobiliario, porque mi familia tiene un par de inversiones, un par de terrenos y creo que Mm, podría aumentar su valor, podría aumentar, o, ¿cómo decirlo?, la plusvalía, la ganancia que podamos tener de ujú. estas inversiones. Y pues claro que me llama mucho la atención el modelo o la idea de dedicarse profesionalmente a esto. Pero pues experiencia, además de alguna conferencia a la que asistí en la universidad, realmente no tengo mucha experiencia, más allá también de lo que pues han tenido que pasar mis padres y el notario y estas cuestiones, Ujú, ujú. pero no tengo una formación profesional realmente. Ok, bien. Fíjate que, gracias, ay, se me fue tu nombre. Pablo, Pablo, muchas gracias. Sí, en estos dos casos de Álvaro y tuyo, bueno, les decía, yo soy arquitecto y en algún momento, por circunstancias de la vida, dije, pues voy a dedicar esto. La parte de arquitectura y que me va a ayudar. Y sí, efectivamente me ayudó. Sin embargo, cualquier persona podemos aprenderlo, porque pues hay muchas áreas. Efectivamente, como te decías, tienes un terreno. Sí, hay modelos en donde lo que se llama la aportación, es decir, alguien pone el terreno, otra persona construye, se hace una asociación, en fin, no entra dentro de la certificación, pero digamos es parte de lo que se puede hacer en todo esto y este proceso, esta certificación, la mayor cantidad de propiedades que se comercializa es vivienda. Y entonces esta certificación justamente está enfocada principalmente a temas de vivienda, aunque procedimentalmente nos puede ayudar para otro tipo de propiedades. Sin embargo, insisto, está más enfocada a vivienda, ¿no? Álvaro, que ha empezado en esto, sí es un buen negocio, efectivamente, nos da un buen resultado. Trabajamos con el patrimonio de las personas. Por ejemplo, ahorita Pablo nos decía, ¿no? Tiene ahí, pues es el patrimonio, de alguna manera les costó llegar a obtenerlo y quien, por ejemplo, si lo vendiera, el que compra, pues también de alguna manera tuvo su esfuerzo para juntar el recurso y después comprar eso. Entonces, trabajamos con el patrimonio de las personas y en una óptica muy personal, pues obviamente requiere de un alto nivel de ética para, pues justamente asesorar correctamente a las personas y que sea un negocio para todos, ¿no? ¿Algún otro comentario? Insisto, si no, también está el chat para que nos puedan ir compartiendo sus ideas. Seguimos entonces. Eh, Muy bien. Entramos propiamente al desarrollo de la plática propedéutica. ¿Qué son los estándares de competencia? Son un conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes que se concretan asertivamente en la resolución de problemas o en una respuesta pertinente a una situación nueva o específica. De pronto las definiciones nos dejan quizás hasta más enredados, ¿no? Pero a ver, aquí habla de conocimientos. Por ejemplo, no te decían, bueno, pues conozco qué, por el trámite que hice con mis papás, o si puse a la notaría, yo lo he hecho algunas otras ocasiones, hay como, bueno, ya hay un conocimiento a lo mejor todavía empírico, puede haber algún conocimiento ya más técnico, pero esa es una parte. Habilidades y destrezas, pues hemos tenido que desarrollar pues la interacción con las personas, llenar algunos formatos, cómo se revisa una escritura, en fin, otros elementos, ¿no? Y actitudes, pues el trato, la cordialidad, la disciplina, la responsabilidad, el orden y todo eso combinado, eso es que se vuelve después ¿qué es lo que dice aquí? Es un estándar de competencia que lo vamos aterrizando más lo que decíamos, por eso se repite prácticamente, ¿no? Que es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos que requiere una persona para realizar actividades con un alto nivel de desempeño. Y entonces, por eso el estándar va siendo muy específico. Dicho sea de paso, a decir del maestro Rojas Navarrete, que el dato lo dio el jueves pasado en la sesión esta donde Isen recibió el reconocimiento, nos habla de que hay 1,800 estándares de competencia en nuestro país, en México. ¿Cuántos creen que haya en la Unión Europea? 86,000 nada más. Estados Unidos y Canadá, 72,000. Y nosotros, pues bueno, vamos en 1,800. Lleva 29 años el conocer
Entonces, hay mucho camino todavía por recorrer y pues para eso estamos acá, para irnos profesionalizando. Entonces, la certificación de competencias, decíamos, reconoce el saber hacer y el saber ser de una persona, independientemente de la forma en que haya adquirido esos conocimientos, esos saberes. Un poquito cómo se estructura, decíamos el saber, ¿no? Reconoce el saber, que son conocimientos. Desde la parte técnica, que se le llama dominios de aprendizaje, es la parte cognitiva. El saber hacer son las habilidades y destrezas, como decíamos, llenar formatos, cosas así, y el dominio de aprendizaje se le llama psicomotor. Y el saber ser, que son los valores y actitudes, y desde la parte de técnica de dominios de aprendizaje, le llamamos que es el dominio de aprendizaje afectivo. Y hace un tiempo, porque estos estándares tienen una estructuración, pero también una promoción desde la ONU, el Organismo Internacional del Trabajo, o sea, no es solamente una cuestión en México, sino es algo mundial. Tuvimos un alumno que tomó el 301 y el 207, diseño e impartición de cursos, y por una situación particular se tuvo que ir a Colombia. Y entonces nos decía, oye, ¿y allá en Colombia podré impartir cursos? Sí, por supuesto, porque es parte de la Alianza del Pacífico. Y entonces con los convenios, pues él lo podría presentar sus certificaciones, sus certificados y poder impartir. Y efectivamente, lo pudo hacer, estuve en Colombia un rato, pudo dar algunos cursos y por supuesto que estuvo feliz de la vida, ¿no? Entonces, la UNE en este caso, en el saber ser, lo divide. Entonces, se acuerda que en la parte de atrás más hablábamos del afectivo y habla del relacional social. ¿Y esto qué es? La interrelación con los otros. Y en nuestra actividad de asesor inmobiliario, esto es impresionantemente del día a día, porque pues ya sé que tratemos con el comprador, estamos tratando con otro comprador o, bueno, con un candidato, una persona un prospecto que quiere comprar nuestra propiedad y vamos a atender ya sea telefónica o en vivo personalmente a diversas personas, además de los vendedores y luego en la notaría. Entonces, esta parte también es importante. Ahora, ¿qué beneficios tiene el proceso de certificación? Pues bueno, como decía nuestro amigo Álvaro, bueno, le decíamos, conocer la normatividad. Si ya te dedicas a esto, si estás ingresando, pues bueno, la normatividad vigente, ¿qué tenemos que cumplir para, pues, estar dentro de la norma, dentro de la ley, evitar algunas sanciones, que es el punto que sigue, y también, pues, a nuestros clientes darles un buen nivel de atención. Si ya te dedicas a esto, pues bueno, terminar de actualizarte y si es nuevamente tu certificación, pues bueno, ir ajustando algunas cuestiones que seguramente por ahí faltan de conocer. Por ejemplo, algo que es necesario ahora, pues es el modelo bueno, van a tener un modelo de aviso de privacidad. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que se les decía al principio de no compartir, que nosotros podrían consultar nuestro aviso de privacidad ahí en la página? Porque ahora tenemos que proteger la información de nuestros clientes, ¿no? Además de proteger a nuestros clientes, también tenemos que proteger nuestra reputación. Y ahora, por ejemplo, los contratos de intermediación, por ejemplo, en Profeco le llaman adhesión, los tenemos que registrar. ¿Para qué? Porque estamos dando un servicio y entonces como va dirigido al consumidor final, entonces por eso es que ahora tenemos que hacer todo esto. ¿Y qué otro beneficio? Pues abonamos en que coordinamos, que dirigimos operaciones que sean justas y legales, por supuesto, ¿no? También tenemos un modelo de estimación del valor comercial de la propiedad. Ajá, si yo oye, me dice como decía Álvaro, pues ahí yo fui de referido, ayudé, sí, pero, oye, llega de pronto Juanito, mi primo, oye, ¿sabes qué? Quiero vender mi casa, sé que te dedicas a esto. Oye, ¿cuánto valdrá? No, pues pues tal vez, no, aquí hay un modelo en donde lo podrás desarrollar y entonces determinar cuál es el posible valor comercial de esa propiedad. Y entonces hay una práctica real con aprendizaje real, porque tú vas a ir desarrollando una serie de pasos, de elementos para justamente ir cubriendo este proceso hasta llegar a la evaluación y que vas aprendiendo en este proceso durante todo este tiempo. Queda como consecuencia entonces, pues, destacarte como profesional inmobiliario. Ya hay estados en donde incluso la ley local, hay una ley inmobiliaria que establece determinadas condiciones muy específicas
para quienes nos dedicamos a la asesoría inmobiliaria. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos en Puebla no la hay, pero en otros estados sí. Por ejemplo, Quintana Roo, incluso ahí tienen hace no mucho leía que tenían un impuesto local para la persona que se dedica a la asesoría inmobiliaria y cada vez que tiene una operación, pues tiene que hacer una determinada aportación. Entramos a lo que es el estándar de competencia. Este es el modelo de cualquier estándar dentro del conocer. Viene, pues empieza con el logo del conocer propiamente. Acá es el código, es decir, lo que decíamos, el S0110.02, y luego viene el título. Ustedes revisan cualquier estándar de competencia, así es como inicia, y aquí va haciendo todo el proceso de la explicación de qué es el estándar, cuál es su propósito, cuál es la descripción general del estándar. Aquí, por ejemplo, habla del desempeño de un asesor inmobiliario y habla desde que prospecta el bien inmueble, ¿no? En fin, va diciendo todas las actividades que nosotros hacemos hasta la entrega del inmueble al nuevo propietario. Todo eso es lo que tenemos que ir cubriendo, todo eso es lo que vamos a analizar en el proceso de transferencia de conocimientos. Otro elemento importante dentro del estándar es que existe un comité de gestión que es el que desarrolló este estándar. Y dentro de ese comité hay un organismo, una persona, alguien que hace cabeza de ese comité. Para este caso, AMPI, Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, es quien hizo cabeza, pero participaron 16 instituciones y organismos, 16 elementos, por ejemplo, de RIMAX, no encontré los específicos, pero una es Acrópolis Bien, Espacios, Hábitat y PITIC, que ahí lo menciona. En esto, por ejemplo, Neximo, bueno, que ahora se llama IAD, también participó, y otras más, ¿no? Que están ahí y que conforman esto. Ahora, ¿qué son estos datos? Tiempo de vigencia del certificado. Es decir, hoy tú empiezas tu proceso, la semana próxima tenemos la transferencia de conocimientos y digamos que en un mes estás presentando tu evaluación. En 2 años tienes que hacer una renovación de tu proceso. Tienes que hacer una renovación del certificado. Por eso, tiempo de vigencia del certificado de competencia, 2 años. La última actualización que tuvo este estándar, como verás acá, fue en octubre del 2022. Ahora, dentro del estándar, el conocer a determinar, bueno, lo estructura como elementos, 6 elementos. Traducido, digamos, como si fueran 6 capítulos, 6 secciones que tiene. Desde captar bienes inmuebles. En el estándar se habla de los 2 elementos, tanto compra-venta como arrendamiento, y como les decía, sobre todo enfocado al tema de vivienda. Opinar sobre el posible valor de bienes inmuebles, lo que les decía del modelo para tener y cómo hacer el cálculo. Vender en servicios de intermediación, es decir, la interrelación con el propietario. Captar prospectos, atender a los posibles compradores. Iniciar el proceso de compra-venta, arrendamiento, en este caso es la interrelación ya con la notaría. Y el cierre de operaciones, pues bueno, es la conclusión ya en la firma y la entrega de la propiedad al nuevo propietario. Esta es una anotación nuestra que le pusimos, en donde en cada uno de los 6 elementos vas a encontrar que debe cubrir conocimientos, decíamos la parte cognitiva, desempeños y productos, decíamos la parte psicomotora, la parte del saber hacer, insisto, como sea, llenar formatos, llenar elementos, todo eso, y la tercera, el saber ser, ¿se acuerdan? Entonces ahí son entre las actitudes, hábitos y valores. En los 6 elementos vamos a encontrar estos 3 partes. ¿Cómo está el estándar y cómo se va desarrollando? Por ejemplo, en este caso, ¿se acuerdan de los desempeños? El saber hacer. Donde está el 1, prospecta el bien inmueble para compra, venta, arrendamiento, se llama criterio de evaluación. Y cada viñeta es un reactivo, como lo aprendimos en la escuela. Este es el tema y estas son las preguntas. Es decir, aquí están las preguntas de tu examen, digámoslo así. Tu evaluación es ir cubriendo cada una de estos reactivos, digamos, de estas viñetas, de estas preguntas. Tú lo vas a poder desarrollar. Se ve complejo,
Yo también lo pasé por ahí, también lo pensé en el momento cuando me certifiqué, pero en el momento que se va uno metiendo, la verdad es que es más sencillo y al final lo entenderás de cómo lo estoy planteando y buscando justamente que sea lo más ágil y entendible posible para ti. Y en este caso también, bueno, que obviamente siguen más, brinda información con estos reactivos o, que insisto, hay que ir dando respuesta en cada uno, en la parte de desempeños, en la parte de saber hacer. Productos, que es otro factor. ¿Qué son los productos? Son los archivos, son los formatos, digamos, que tenemos que llenar para que tengamos la información. En este caso, en este criterio de evaluación dice el perfilamiento del prospecto vendedor y del inmueble elaborado. Es decir, necesitamos un formatito. Tú no vas a tener que diseñar mayor cosa. Lo verás que ya tenemos muy elaborado todo esto, pero te va indicando cómo debe de estar. Es decir, en este caso tendrá que generarse una hoja membretada, pues porque somos nos decían ahorita nuestros dos amigos, ¿no? Tener ya su inmobiliaria en forma. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. A ver, pues mi inmobiliaria se va a llamar Cali SADCB, ¿no? O inmuebles, eh, ¿qué será? Mi casita SADCB o, en fin, el nombre que ustedes quieran. Y entonces vamos haciendo ya un ejercicio anotando nuestros datos. Es decir, cuando ustedes presenten su evaluación, la hoja que presenten, donde es el perfilamiento, tendrá que cubrir sus elementos. Como les decía, cada uno de estos es un reactivo traducido, es una pregunta de examen que tiene tiene que tener su respuesta. ¿Qué tiene que llevar? Pues debe llevar desde el nombre completo, en el caso del prospecto vendedor, desde el nombre completo, la fecha de nacimiento, estado civil, porque son datos que vamos a requerir cuando entreguemos a su vez a la notaría y que nos van a pedir parte del expediente, ¿no? La constancia de situación fiscal, que sea obviamente actualizada, que sea muy reciente, la identificación oficial vigente, curva, en fin. Aquí nos va explicando todo eso en la parte de productos. Conocimientos. Aquí solo aparece, este es del primer elemento, Ley Nacional de Extinción de Dominio, y específicamente, ¿qué artículos debemos de tener conocimiento? ¿Cuál es el nivel de que debemos de tener comprensión? Entender qué dice cada uno de estos. Hay más datos, simplemente es una manera de ejemplo. En la parte de conocimientos tenemos que ver coloquialmente llamada, por ejemplo, ley antilavado y algunas otras, ¿no? Actitudes, hábitos y valores. ¿Se acuerdan que también hablábamos de esto? Del dominio de aprendizaje afectivo y relacional social. Aquí solo aparecen tres, hay otros más, pero por ejemplo, para el elemento 1 habla de amabilidad, del orden, perseverancia, porque de pronto, pues sí, somos amables, llevamos orden, y de pronto a algunos clientes pues nos cuesta trabajo el convencerlos. Bueno, esa perseverancia, pero también con amabilidad, ¿no? De estar atentos, de estar dando respuestas. ¿Cómo encontramos el estándar de competencia? Ok, ya vi cómo está estructurado y todo eso. Ustedes pueden entrar a la página del Conocer y van a buscar aquí el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Y en esa sección les va a abrir esta parte. Y van a encontrar estos tres renglones, en donde ustedes van a poder buscar ya sea el listado completo de los 1800 que nos dice el maestro Rojas Navarrete, o el listado por sector productivo, o lo pueden buscar por ocupaciones. Y entonces, pues ya en 1800, si van uno por uno, la verdad es que sí se complica un poquito la búsqueda, y entonces por eso tiene estas opciones. Es muy práctico, los invito a que ingresen, que lo busquen, y además de estos estándares, si en su actividad, si hacen alguna otra actividad incluso paralela, pues ¿qué otro pueden buscar certificarse? Ahora, hay otro apartado, que es el Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas. ¿Por qué te lo explico? Cuando tú te certifiques, vas a recibir un documento como este. Este es el de tu servidor, el de bienes inmuebles. Este número se lo anoté. ¿Por qué? Porque me regreso la lámina anterior que te decía, en el Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas, con este código, con este número, tú me puedes buscar. Y también es el mismo folio que viene acá. Este QR, por ejemplo, te certificas. Me decía, nos decían tus colegas, ¿no?
quiero tener ya un inmobiliario en forma. Bueno, puedes empezar como asesor inmobiliario, vas creciendo, ya conformas pues a lo mejor una persona moral, pero como está certificado, en tus tarjetas de presentación, este QR lo puedes poner. Y entonces a la persona que te presentes, que a tus clientes, le entregas tu tarjeta de presentación y le dices, aquí, con este código QR, aquí búsqueme para que lo verifique. Si tú me buscas en esa página, con esto, ahí vas a encontrar que efectivamente yo te cuento con esta certificación. Estas 4, ¿te acuerdas que te comentaba que tenía 5 certificaciones? Bueno, estas son las otras 4. Aquí está diseño de cursos, impartición de cursos, la de evaluador y la de consultoría general. Estos son los números de identificación de cada uno. Si los quieres buscar, ahí los tienes. Insisto, cuando tú lo estés certificado, esto es una de las ventajas. Y le puedes decir a la persona, búsqueme. Y entonces comprueba esa persona que efectivamente, pues probablemente le dice la verdad, pero que puede verificar en dónde está ese registro. ¿Quién se puede certificar? Varias personas me preguntan, oye, ¿quién se puede certificar? Yo no tengo título profesional. No es necesario. Fíjate, personas mayores de 16 años ya se pueden certificar. No se necesitan títulos universitarios, como te decía. ¿Qué se necesita? Solo demostrar los conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores. ¿Se acuerdan los dominios de aprendizaje? El saber, bueno, de hecho, más simple, el saber hacer y saber ser. Eso es todo. Y eso es lo que justamente nos da los estándares de competencia. Ahora, tú entras a una educación formal. Un centro evaluador es una escuela, pero para diferenciarlo de una prepa, de una universidad, de una escuela técnica, se llama centro evaluador. Pero tú entras a una escuela y entonces entras a un proceso, a una educación formal. ¿Y qué es la educación formal? Es la educación institucionalizada, intencionada y planificada por organizaciones públicas y organismos privados acreditados. Un centro evaluador, te repito, somos una escuela, somos un organismo privado acreditado que nos lleva una serie de trámites hasta que nos dieron digamos, la licencia, la autorización para poder hacer lo que ahora estamos haciendo. Y entonces que en su conjunto constituyen el sistema educativo formal del país. Y entonces, como cualquier escuela, pues obviamente hay trámites internos que hay que ir cubriendo. Entonces, ¿recuerdas? Está el gobierno, el Ejecutivo Federal, bueno, tres secciones en el Gobierno de México, el Ejecutivo Federal, que depende de la SEP, que decíamos está el CONOCER, está el organismo certificador ICE México, está ADC Centro Evaluador, y entonces yo espero que ya quede más claro cómo es que llegamos a ti, cómo es que te podemos ayudar, cómo es que te podemos servir y que tu actividad sea pues todavía mucho mejor hacia tus clientes. Ahora, para el CONOCER le llama alineación con fines de certificación. Ahorita explicaremos de qué se trata. ¿Para qué? Pues para llegar a certificarte en este estándar de competencia. Para el CONOCER es diferente la alineación que la capacitación. ¿Por qué? La alineación se basa en criterios que busca cerrar la brecha de una competencia. Nuestro amigo Álvaro nos decía, es que yo lo hice a lo mejor de una manera no tan profesional, circunstancial, en fin, como se haya dado, pero ya hay ciertos conocimientos, ya hay ciertas habilidades desarrolladas, ya hay algo avanzado en ese sentido, ¿no? Y entonces, aquí como les dice, es que hay que ajustar las habilidades y conocimientos a los criterios establecidos por un estándar. Es decir, lo que veíamos de los 6 elementos, bueno, ¿cómo se tiene que hacer? Ya lo sabes, bueno, ir ajustándolos. Realmente, no, por eso digo que no es tan complejo, pareciera, pero ya en la ejecución no. Un poquito, si quieren, laborioso, pero por supuesto que se logra. Y entonces terminamos con evaluar y ajustar las habilidades existentes. Dicho en términos muy coloquiales, sería como un repaso y una alineación. Su tiempo máximo de transferencia de conocimientos es de 16 horas. Si rebasa un curso de alineación de 16 horas, ya no cubre los requisitos del CONOCER, las condiciones, las políticas del CONOCER, ya no cumplimos con la normatividad. En el caso de
Para esta certificación, la alineación dura 12 horas. Entonces, estamos dentro de esto. ¿Qué pasa con la capacitación entonces? De entrada, el tiempo. En la capacitación hay un tiempo límite, o sea, podemos entrar a un diplomado de 120 horas, en donde aprender el tema inmobiliario, sí, sí es posible, por supuesto, pero entonces para el conocer esto es una capacitación, en donde es pues, bueno, proporcionar nuevos conocimientos para un trabajo específico, en este caso el de asesor inmobiliario, y desarrollar ahí habilidades de cero, ¿no? Y son conocimientos concretos para un puesto de trabajo, insisto, en este caso hablando de los bienes inmuebles, de conocer cómo se hace todo este proceso y pues también de ampliar las capacidades existentes. ¿Qué normatividad tenemos que cubrir? Obviamente estamos hablando del estándar SE0110.02. Sí, ese es el documento que ya lo vimos, que pues es el que tenemos que cubrir esos 6 elementos. Hay una serie de información, de cosas que hay que cubrir. Hace 2 años, en el próximo mes, en septiembre, se cumplen 2 años de que surgió la norma oficial mexicana, la NOM 247 SE 2021. Y ojo que son tres áreas principales, digamos. Prácticas comerciales, es decir, cómo lo hacemos, la difusión y todo eso, de nuestra propiedad, requisitos de la información comercial y la publicidad de bienes inmuebles destinados a casa-habitación y elementos mínimos que deben contener los contratos relacionados. Todo esto es el título de la norma. ¿Ya la conocías? Ponme un 1 si ya la conocías, ponme un 2 en el chat si no la conocías. Porque esta fue publicada en marzo de hace 2 años y entró en vigor en septiembre. Y por eso, ¿te acuerdas que decía de evitar sanciones? Porque esta NOM, si no cumplimos algunas cuestiones, incluso podríamos sufrir alguna sanción. De hecho, ya ha habido sanciones, lamentablemente, para algunas personas que, pues bueno, no cumplieron con los requisitos y que lamentablemente, bueno, pues tuvieron que, la autoridad en uso de sus atribuciones, pues tuvo que aplicar una sanción. Vamos a dar primero un poquito del estándar. ¿Se acuerdan de los 6 elementos? Ok, 2, bien, no lo conozco. Ahorita te vas a llevar la información general, pero de qué es la NOM 247. ¿Se acuerdan del estándar que hablábamos de 6 elementos, desde captar los bienes inmuebles hasta... Esto es textualmente lo mismo que vimos en el formato ahí, cerrar operaciones de compra, es decir, ya en la notaría y estarlo entregando a el nuevo propietario. ¿Qué hacemos? Pues empezamos desde la captación, ¿no? Vemos una lona o nuestro amigo nos dice, oye, nuestro familiar, algún conocido, oye, quiero vender mi casa. Es decir, la vivienda, pues es el inmueble que más se comercializa y es lo más frecuente que tenemos entonces, incluso, por decir, bueno, con personas muy cercanas. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues un perfilamiento. Generalmente, o muchas veces nos vamos con lo del inmueble, o sea, pues que tenga los documentos necesarios, que tenga que la escritura, revisamos, que la boleta predial, que en fin. Pero también tenemos que revisar y hacer un perfilamiento del vendedor. ¿Cómo está su situación? Por ejemplo, si está casado, si es sociedad conyugal, si es separación de bienes, si fue herencia, si cómo llega la propiedad a esas manos, a ese propietario, para entonces, ¿cómo lo podemos ayudar a vender esa propiedad? Porque puede impactarnos en la parte legal o en la parte de impuestos, ¿no? Si lo compró, ok, como el ISR, que lo veremos más adelante, pero ¿cómo va a impactar? Si fue una donación, si fue una herencia, ¿cómo va a impactar los impuestos también ahí en él? Por eso tenemos que hacer un perfilamiento tanto del vendedor como del comprador. A ver, parece que tenemos aquí un mensajito. Y entonces necesitamos una lista o una carpeta de documentos, así tal cual lo pone el estándar, del prospecto vendedor y el bien inmueble. ¿Qué necesitamos entonces de información
¿Qué necesitamos de información para hacer nuestro análisis legal? Que esté en orden, que tenga los elementos. La parte fiscal, la parte de impuestos. Y entonces, ¿cómo podemos ayudar a esta persona? Alguien, bueno, si les ha tocado, probablemente de pronto, no he pagado el predial y hay personas que piensan que pues no se puede vender. No, simplemente se pone en orden. A lo mejor si no tiene en ese momento el recurso suficiente, bueno, si le dan el anticipo, se concreta, iniciamos el proceso de compra-venta, con el anticipo que le den, va y cubre los adeudos que tiene y vamos avanzando. Por eso es importante la información previa, la revisión que hay que hacer para entonces sí poder ayudar a nuestros clientes. La Ley Nacional de Gestión de Dominio, sobre todo va enfocada, ponme aquí un 1 y un 1 si sabías, un 2 si no la conocías, en el sentido de que una persona, cualquier persona así, renta su propiedad, se comete un delito que encuadre en esta ley, pierde la propiedad. El Estado está en condiciones de tomarla justamente por determinados delitos que si se llegaran a cometer, y entonces ahí tú eres arrendatario, llegas y no sabes qué pasó, y si hubo un delito que encuadra en esta ley, ni un alfiler así tal cual puedes sacar. O sea, todo el Estado, la autoridad, tiene la atribución que le da esta ley para que el propietario pierda el dominio, pierda la propiedad, deje de ser dueño, ¿no? En fin, ahí tiene todas estas consideraciones y también tenemos que saber de cómo ayudar a nuestros clientes en el caso, sobre todo de arrendamiento, pero también tenemos precauciones para el caso de compra-venta, porque pudo haber sido arrendada esa propiedad en algún momento. Entonces, que tomemos algunas previsiones, ¿no? La ley antilavado, ¿no? Bueno, coloquialmente le llamamos la ley antilavado, la de operaciones, que nos habla de operaciones vulnerables. Por eso dice, actividad vulnerable, sí, nuestra actividad como asesores inmobiliarios está considerada como una actividad vulnerable. Por eso se creó esta ley hace algunos años, pues buscando justamente eso, lo que decía, evitar el lavado de dinero que se estaba dando, buscaban en eso. Y entonces tenemos algunas consideraciones, algunos criterios de pagos en efectivo. Oye, yo tengo una casa, fíjate que vale 1.200.000 pesos. Tengo un amigo que dice que me la quiere pagar y me la va a pagar, mira, tiene todo ahí, una maleta de dinero. ¿Se podrá o no se podrá? ¿O qué implicaciones vamos a tener por aceptar esto, ¿no? Imagínense llegar ahí, les aseguro que el notario llama a la policía. Eso sí. Entonces, debemos de conocerla para justamente cuidarnos y cuidar a nuestros clientes, porque si nos decimos asesores inmobiliarios, pues tenemos que asesorar correctamente a nuestros clientes, tanto el vendedor como el comprador. La Ley Federal de Protección de Datos Personales, bueno, en posesión de particulares, ¿no? Les decía, por eso desde el principio de nuestro aviso de privacidad, ahora nosotros también, como asesores inmobiliarios, debemos de tener nuestro aviso de privacidad, que hay que entregárselo al vendedor y al comprador, a las personas con quien tengamos interacción. ¿Para qué? Para decirles si estén tranquilos de que sus datos están resguardados, sí, por nosotros, pero conforme a la ley. También, por ejemplo, los trámites que hacemos, vamos a hacer un trámite al sector público, al ayuntamiento, donde sea, hay una ley de protección de datos personales, pero en este caso en posesión de servidores públicos. Porque pues también hacemos trámites y también se quedan ahí nuestros datos, ¿no? Tenemos que hacer un levantamiento de información del bien inmueble. ¿Cómo está? Ahora, ahorita que vamos, adelante que veamos la NOM 247, incluso nos pide una serie de elementos que debemos de cubrir, no solamente de la propiedad, sino incluso de la zona. ¿Qué infraestructura tenemos? Que nos sirve para también darle información al propietario. Si alguien se está cambiando de ciudad o de estado, pues llega y no conoce la zona o no conoce. Ahorita tengo un cliente que me está llamando de la Riviera Maya. Oye, Víctor, yo conocí 3, 4 veces, fui a Puebla, me gustó, por una cuestión ahora necesito irme a Puebla, ¿qué me sugieres? Bueno, primero hice el perfilamiento en este caso de esta persona, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué entorno requieres? ¿No? Pues requiero así, así, así. Ah, ok. Y entonces le empecé a mandar algunas propiedades y utilizando Google Maps o un elemento de ubicación,
ahí decirle, mira, aquí está, lo que necesitas está a, no sé, 10 minutos, a 5 minutos, está así, el propio fraccionamiento tiene esto. Y ha ido valorando para ver por cuál se decide, ¿no? Y entonces por eso necesitamos una información muy detallada del bien inmueble. Recuerda que hablábamos de la estimación del valor comercial, tener un método para poder decir, tu propiedad vale tanto. Es entendible, ahí platicaba con una persona que quiere vender una casa de un familiar. Y entonces le decía, pues ten cuidado porque, bueno, la persona que le platicaba es asesor inmobiliario y su familiar es quien quiere vender. Y entonces hay una interrelación ahí. Le decía, recuerda que aquí, pues tener cuidado con esta situación porque que no nos gane la emoción. Un asesor inmobiliario está en medio. El vendedor, pues obviamente ahí nacieron sus hijos, ahí fueron sus años de matrimonio, ahí pasaron muchísimas cosas, ¿no? Y que muchas veces esa emoción gana. Bueno, en este caso nosotros tenemos que estar en medio y decir, sí, tu propiedad está en excelentes zonas, un buen fraccionamiento, tiene todas estas ventajas, pero cuesta tanto, no lo que tú quieres. Porque puede haber una desviación emocional de parte del propietario muy entendible, muy natural, y nosotros tenemos que ayudar en ese sentido a que sea es un precio justo, ¿no? Tenemos que al propietario, en este caso, pues venderle nuestros servicios, es el de intermediación. Tenemos que decirle, mira, estás con alguien profesional, aquí está mi certificación, tengo la metodología, tengo los conocimientos, tengo ya la experiencia para poderte atender de manera profesional. Y que en conjunto, el sector, vayamos también profesionalizando nuestra actividad, ¿no? Y entonces, por eso requerimos, hay 2 contratos que se requieren registrar, ahorita veremos un poquito más en la NOM 247, el de intermediación, que es el que como asesores inmobiliarios firmamos con el vendedor, con el propietario del bien inmueble, y también el de promesa de compra-venta, bueno, que está separado hasta acá. Estos 2 contratos, entre otros 3 más que Profeco pide que estén registrados, tenemos que decirle, mira, no solamente cuento con esto, tengo mis contratos están registrados. Me adelanto tantito. Así como ustedes, por ejemplo, tienen seguramente servicio de internet, como en este caso lo tenemos, con alguna de las compañías, revisen el contrato y en alguna parte dice contrato registrado en Profeco con número tal, de fecha tal. Algo así es lo que ahora nos vamos a necesitar para nuestra actividad. ¿Cómo está la parte de los impuestos que ya me adelantaba un poco, ¿no? El ISR, habrá que pagar IVA en algunos casos, tal vez, si tiene alguna sección comercial ahí la parte de la vivienda. ¿Cómo podemos exentarlo? Porque esto también es bueno, ¿no? A ver, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice el reglamento de la ley del ISR? ¿Es posible? Sí, sí es posible. ¿Y hasta cuánto se puede? ¿Cómo se hace? Ah, pues es parte ¿se acuerdan que hablábamos hace un ratito de las leyes que habría que conocer un poquito? Bueno, con conocer 3, 4, 5 artículos, ya, con eso tenemos la información suficiente para decir si se puede, o vamos a intentarlo, o a ver qué opina, vamos a presentárselo al contador de la notaría, y entonces la ley permite esto, hagamos lo que nos dice la ley, eso es todo. Por eso es importante la revisión documental inicial, porque entonces, a ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo está su recibo de luz? ¿Cómo está esto? ¿Por qué? Porque estamos previendo qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar unos días adelante, por este pago de impuestos. Oiga, ¿sabe qué? Mire, necesitamos hacer esto con su credencial de lector, necesitamos hacer esto con este recibo, busque esta información, hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Para qué? Porque con eso podemos exentar el pago del ISR. Y entonces, por eso les decía que los beneficios, pues es la profesionalización de nuestra actividad y, pues obviamente, dar una excelente atención a nuestros clientes. En la entrega del expediente a la notaría, pues bueno, aquí estamos, ¿se acuerdan de uno de los actitudes, hábitos y valores que hablaba del orden? Imagínense que llevamos a la notaría con todo revuelto, pues
no lo van a querer atender tan amablemente, ¿no? Y entonces es otra forma de cómo es nuestra presentación, en este caso con la notaría, que vayan viendo nuestro profesionalismo, y eso va abriendo puertas, eso nos va abriendo los elementos, la persona que nos atiende, ¿qué tal? Bien, ¿cuánto traes? ¿Qué me traes ahora? Y ya sabe que en el orden que nos lo pide, lo marca, aquí está, ahí lo tienes. Puede haber una observación, por supuesto. Oye, me faltó esto, me faltó lo otro, actualízame alguna cuestión, ¿no? Dependiendo de la dinámica. El año pasado tuve una oportunidad, insisto, estamos en la ciudad de Puebla. Un cliente nos pidió vender una propiedad en la Ciudad de México. Pudimos ayudarlo. Y, por ejemplo, ya en la notaría nos pidió la carta de no adeudo del mantenimiento, del fraccionamiento. Se presentó. Y se firmó como a las 2 semanas, 3 semanas, cuando mucho, y nos pidió nuevamente esa misma carta, aunque no había pasado el mes, bueno, nos pidió que otra vez volver a presentarse. Pues bueno, obviamente cumplimos, fuimos, bueno, los dueños sobre todo, la tramitaron. Entonces digo, son ya cuestiones específicas de la notaría. Y un acta de entrega-recepción del inmueble. ¿Lo has hecho? Quien ya ha participado, quien ha tenido esta actividad, ¿lo han hecho? O pues simplemente llegan, pues sí se formaliza de alguna manera verbal, nada más, pero no queda por escrito, ¿no? Y es parte de lo que también debemos dejar sustento para las dos partes, tanto para el lado vendedor como para el lado comprador, porque con eso concluye nuestra actividad. Y además que, pues ahí es donde cobramos, ¿no? Ahí es donde recibimos nuestras comisiones y ahí es donde ya festejamos una operación más. ¿Tienes preguntas hasta acá? Por favor, indícame. Está abierto el chat, está ¿cómo se llama? El micrófono también, que lo puedes abrir. ¿Tienes alguna pregunta, duda, inquietud? Bienvenida. En lo que escribes, abres tu micrófono, seguimos avanzando. Muy bien. Llegamos para abreviar el nombre tan largo, la NOM 247, SE 2021. Como les decía, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Recuerden que para que algo entre en vigor sí, tenga vigencia, necesita estar publicado en el Diario Oficial de la Federación. Eso sucedió el 22 de marzo. Y ahí, en uno de sus artículos transitorios, decía que su entrada en vigor era 180 días naturales posteriores a la fecha de su publicación. Entonces, eso fue en septiembre de 2022 y por lo tanto, pues es lo que está vigente hasta el momento, ¿no? Así como el estándar de competencia, hubo un comité que desarrolló el estándar. Para este caso, hubo un grupo de trabajo conformado por 26 personas, bueno, 26 entes, ¿no? Estuvo, por supuesto, también AMPI como el organismo encargado de la parte de inmobiliaria, Canadevi, la Cámara de Desarrolladores de Vivienda, la Cámara de la Construcción, los notarios, Profeco, Hogares Unión, que es una constructora. En fin, aquí podrán ver estas instituciones, ¿no? La Concamín, Canaco, obviamente Fobiste, Infonavit, por los créditos que también ellos manejan, y algunas inmobiliarias, ¿no? En fin, 26 distintos entes estuvieron aquí para desarrollar esta. ¿Quién la desarrolló? La desarrolló la Secretaría de Economía, pero Profeco es quien se encarga de la vigilancia de su ejecución ya en campo. ¿Por qué Profeco? Porque va dirigido a proteger al consumidor final. Si nosotros vamos a comprar un electrodoméstico, un coche o alguna otra cuestión, pues somos el consumidor final, ¿no? Porque es lo que nosotros obtenemos ese bien mueble. Bueno, Profeco entonces, por eso es que se encarga de ello. ¿Qué es lo que a grandes rasgos y un primer acercamiento que ustedes van a tener con la NOM 247, qué nos dice? Primero, pues que como ¿se acuerdan del título grande que tiene? Bueno, que debe de haber unos elementos mínimos que deben de tener los contratos de compra-venta de bienes inmuebles. Esto ya estaba en la ley, ¿eh? Ya estaba en la ley de protección al consumidor. Incluso hay algunas cosas que vienen desde el 2004, si mal no recuerdo, y que ha habido algunas otras modificaciones en años posteriores. Sin embargo, pues como que estaban un tanto olvidados y ahora con la NOM buscan justamente aglutinar todo esto
y darle una estructura de además cómo se tiene que hacer. Como les decía, tiene como finalidad pues garantizar a el consumidor final, en este caso por los servicios de intermediación inmobiliaria, para el caso de compra-venta de bienes inmuebles, específicamente casa-habitación. Déjenme tomar aquí un poquito de café porque la garganta ya le hace falta. Muy bien, continuamos. Además, grábense muy bien este término, proveedores. Entonces dice que es aplicable únicamente a los proveedores. Proveedores le da la norma digamos, como un término genérico a quienes sean fraccionadores, constructores, promotores y demás personas que intervengan en la asesoría y venta al público de inmuebles destinados a casa-habitación. Pero entonces, como un nombre genérico nos pone como proveedores, a todos aquellos que estemos involucrados ahí. Y entonces también dice que es de observancia general y obligatoria para todas las personas físicas o morales, es decir, un SADCB, una empresa o como nosotros, que somos una persona física, que se dedique directa o indirectamente a comercializar al público en general inmuebles destinados a casa-habitación. Entonces, pues es una norma, como les digo, que tiene vigencia desde hace prácticamente 2 años. ¿Qué plantea, entre otras cosas, la norma? Que los proveedores, como bien dice, empieza este párrafo, esto no es textual, sino son bullets que obviamente he sacado información sintética de la norma. Los invito a que la lean para que vean todo el texto completo, ¿no? Pero que debe haber canales y mecanismos de atención al consumidor, obviamente que sean gratuitos y accesibles, del teléfono, correo electrónico, formularios, en fin, una serie de elementos para que, así como llegamos a un centro comercial y está, por ejemplo, que lo veremos más adelante, incluso más adelante un poquito, ¿qué derechos tiene el consumidor? También, porque, insisto, va dirigido al consumidor final, que es el comprador, ¿no? El proveedor también debe recibir y atender quejas. Incluso, por ejemplo, quien es desarrollador y tiene 2, 3, 4 fraccionamientos, bueno, en cada uno debe de tener el área de atención, además de la oficina, si es que incluso hay una parte que dice si es que la tuviera, por ejemplo, aquí, contar y hacer público a los consumidores un domicilio, poder recibir notificaciones, tanto en campo como en la oficina. Tenemos que hacer eso. Privacidad. ¿Alguien se acuerda de esto? Bueno, los que tenemos juventud acumulada, muy probablemente sí. Pónganme en el chat. ¿Se acuerdan qué es esto? De la imagen, aquí en la parte superior derecha. Para quien sea muy joven, ¿se imaginan ustedes el número de su casa y la dirección impresa en un libro que se repartía en todas las casas? Eso era esto, hace 30 años. La parte blanca, bueno, este libro era conocido como la sección amarilla. En la parte blanca venía todo el directorio telefónico. En la sección amarilla, pues era toda la parte comercial, de la publicidad. Quería uno encontrar una empresa que impermeabilizaba. Ah, pues vámonos acá. Hoy es impensable eso, ¿no? O sea, y entonces tenemos que cumplir con la ley. Y uno de los elementos es que tenemos que entregar a nuestros clientes un aviso de privacidad. Además de ponerlo a disposición de Internet, como por eso les insistía en nuestro caso, que está ahí en el portal, y lo pueden consultar, y también tenerlo a la vista en la oficina de atención física, dice aquí, en caso de tenerla, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor puede trabajar Álvaro, porque nos decía, bueno, incluso aplica también para los 2 colegas que nos hicieron favor de darnos su opinión, un coworking, ¿no? Un coworking puede tenerlo, bueno, también en algún momento hay que tener a la hora de atender a las personas, tener ahí, entregar el aviso de privacidad que hace referencia, bueno, todas estas siglas son la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Y este es el reglamento de la ley. Y hay algunos, incluso si conociéramos datos sensibles, también debemos de tener el consentimiento, porque obtenemos información de las personas, por ejemplo, del vendedor. Pues de entrada, así para rápido, pues obviamente su nombre, su CURP. Vamos a tener información fiscal, porque vamos a conocer su constancia de situación fiscal, su acta de nacimiento, su acta de matrimonio. Vamos a conocer
datos de su cuenta bancaria, porque pues a dónde le van a depositar el dinero. Y del comprador también vamos a tener algunos datos, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos y la normatividad nos indica que debemos de tener el aviso de privacidad. ¿Cómo se hace? Eso aprenderás justamente en la alineación la semana próxima que empezamos con todo esto. Te decía de la Carta de Derechos a los Consumidores. También tenemos que entregar ahora. Claro, nos dan la opción de que sean medios físicos, impresos o electrónicos, pero tenemos que hacerlo. Y pues también está diferenciado, eso lo vemos ya en la alineación, para el vendedor y para el comprador, ¿no? Porque pues son complementarios, pero a su vez también son diferentes. Los contratos. ¿Se acuerdan que decíamos que deben estar registrados? Bueno, en el apartado de la NOM de contratos, dice que debe estar registrado ante Profeco y estar a disposición para consulta de los consumidores previo a la firma de los mismos. Y da una serie de elementos, y de entrada, por ejemplo, dice que tiene que estar en idioma español. Incluso dice el tamaño mínimo de letra. ¿Se acuerdan eso de las letras chiquitas? A lo mejor quienes son jóvenes no les tocó, pero luego que en los contratos venían letras chiquitas, pues que nadie leíamos, y pues ahí es donde venían cuestiones que se salvan. Bueno, ahora no, incluso hasta la letra debe ser de determinada medida, como mínimo. Si es mayor, pues está bien. Y sobre todo en la alineación, en este proceso de certificación, como les decía, veremos dos contratos principalmente. El de adhesión o promesa de compra-venta y el de intermediación que tenemos acá. Pero también cuáles contratos es necesario, si nos involucramos en eso, el de compra-venta y el de compra-venta... perdón, de terrenos y el de preventa. Es decir, muchas personas empiezan y entonces dicen, bueno, pues para capitalizarse, por nuestro amigo Pablo decía, pues hay un terreno y queremos sacarle mayor provecho. Bueno, pues ahí pueden desarrollar probablemente unos edificios o casas, en fin, ver el mejor esquema que podría ser para aprovechar al máximo ese terreno. Y entonces, una forma de capitalizarse, pues es la preventa. Válido, viable, legal. Bueno, pero entonces incluso ese contrato es muy específico y tiene sus consideraciones también. Y si alguien se dedica a eso, también tendrá que cubrir con esto. Insisto, para la alineación veremos básicamente dos: el de intermediación, que es el que se firmamos con el vendedor, y el de promesa de compra-venta, que ya se firmaría con vendedor y comprador. ¿Qué otras consideraciones así muy rápidas tiene la NOM 247? Hay una cláusula que incluso debe anotarse en estos contratos, en donde se establezca la competencia de la Profeco en la vía administrativa sobre la interpretación o cumplimiento del contrato. O sea, eso es inamovible, tiene que estar forzosamente. Dentro de la NOM también se habla de la promoción de los inmuebles, o sea, qué tipo de información tenemos que dar, cómo hacerlo, que va relacionado con que está aquí más abajo, de información y publicidad. Cómo hacer la entrega del inmueble, pues ahí marca determinados lineamientos. Los requisitos de los planos, o incluso ya habla de un dictamen de condiciones estructurales. Ahora nos plantea que determinados planos tienen que ser entregados, ¿no? Antes se entregaban y como que había alguien luego se hacía ahí, pues como que de la vista gorda y en fin. Bueno, la NOM ahora dice, tienes que entregar estos. Y si no, tienes que entregar un dictamen, pero además ahí te dice que en qué tiempo tendrán que ser entregados los planos. Y en caso de no tenerlos, ¿por qué? En fin, ahí plantea una serie de cosas. Habla también de transparencia y veracidad. Habla también de los acabados. Ay, perdón. Habla también de los acabados, porque dice que tiene que haber una concordancia desde la publicidad hasta la entrega. Y si no hay esa concordancia, la persona que compra puede presentar una queja justamente del por qué no existe eso. Y entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Pues desde el origen, desde cómo le estamos haciendo la captación, cómo la promovemos y cómo la entregamos, tiene que ser exactamente.
¿Qué pasa? Volviendo al ejemplo de nuestro amigo que dice, tienes que desarrollar vivienda, vamos a suponer. Van a ser 50 casas. Y entonces compra un determinado material para el piso. Pero resulta que alcanzó para 30 casas. Y para 20, pues ya ese lote se acabó. ¿Puede hacer modificaciones? Sí, pero también la norma te dice, bueno, ¿qué tienes que hacer para que entonces al cliente, porque si no entras en algo que le llama publicidad engañosa, en donde no estás cumpliendo con los términos que te planteaste desde el inicio y entonces no estás cumpliendo formalmente lo que tú dijiste que ibas a hacer en el contrato y no lo estás entregando correctamente. Y la parte de las garantías, ¿no? Normalmente son la estructural, la de impermeabilización y lo que le llamamos lo de vicios ocultos, ¿no? Cada una tiene establece un periodo mínimo, inamovible, y que tenemos que entregarlo también. Ahora, con la certificación, ¿qué vas a aprender? Pues vas a conocer toda esta normatividad, pero existe una organización, un organismo, un ente, que es la unidad de inspección, una unidad de inspección acreditada, que es quien te revisa, digamos, te audita, ese sería así como que el concepto, y emite un dictamen de cumplimiento. De las unidades de inspección que existen en México, ya hemos tenido contacto con 2 y están en condiciones de, pues en un momento más adelante, ya en tu proceso de transferencia de conocimientos o en algún momento, tener una plática justamente para abundar todavía más y cómo tienes que hacer cada uno de estos elementos que lo cumpla satisfactoriamente y poder que te entreguen un dictamen de cumplimiento. ¿Para qué es el dictamen de cumplimiento? Para que si te llega una inspección de Profeco, tú le digas, aquí está mi dictamen donde dice que sí, que cubro todo. Y ya, eso es todo. Profeco no te puede decir más que, perfecto, ya te entrega tu visita y ya. Incluso, si por alguna situación la visita de Profeco llega y tú no tienes el dictamen, pero ya estás en contacto con una unidad de inspección y están empezando a avanzar, con eso te hacen una siguiente visita, pero nada más para ver cómo resultó. No te emiten ninguna sanción. Pero si no lo tienes, ni siquiera el contacto, entonces sí vas a ser sujeto de una sanción. Y lo que les decía, la vigilancia del cumplimiento de la NOM, está a cargo de Economía, ciertamente, a través de su Dirección General de Normas. Pero la verificación en campo le corresponde al Profeco. Vigilar, como les decía, el cumplimiento, así como sancionar el incumplimiento de las disposiciones. Obviamente, de acuerdo a lo que dice la ley, todo esto. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? ¿Todo bien? No se asusten, de verdad que no es nada del otro mundo. O sea, es laborioso a lo mejor un poquito, pero se puede. Y entonces, aquí estamos. Estamos porque también me dedico a la asociación inmobiliaria. Estás tú, estoy yo, estamos todos los asesores inmobiliarios. Y está el Gobierno de México, a través de Economía, como decíamos, que sacó la NOM 247, Profeco vigila su cumplimiento, como la acabamos de ver, y pues es quien nos está vigilando. Pero del otro lado, ¿cómo podemos salvar esta parte? Pues tenemos a la Educación Pública, al conocer, a ISEM, a nosotros, y a través del estándar 110, la certificación, pues tendríamos los conocimientos para justamente tener un buen desempeño como asesores inmobiliarios. ¿Cuáles son las ventajas de estar certificado? Pues bueno, nos mantenemos, ¿de acuerdo a lo que habíamos visto al principio? Pues nos mantenemos actualizados en la normativa vigente, ¿no? Así nos mantenemos al día, cumplimos las regulaciones, estamos con la conciencia tranquila, ¿no? Mejoramos nuestros procesos, desde la captación hasta la entrega de la propiedad al nuevo propietario. En la parte de los contratos, pues cubrimos también los requisitos. Ahí están. Puede llegar Profeco, nos vigila, nos audita y cumplimos sin problema. En la parte de privacidad de datos personales también estaríamos tranquilos porque estamos cumpliendo con la normatividad. Entregamos la carta de derechos a los consumidores. Nuestro profesionalismo, por supuesto, que se vuelve evidente ahí con todo el proceso que vamos haciendo. Y esto puede traer como consecuencia también que incremente nuestros ingresos, porque sin problema a un propietario, un vendedor, mira, se va a hacer todo esto. Oye, es que ahí me cobran más barato. Y te hacen todo esto, tienen estas certificaciones, tienen estos conocimientos. No, bueno, entonces, y no significa abusar, ¿no? Significa que cobremos por lo que sabemos, ¿no? Y obviamente, pues evitemos
sanciones. ¿Qué sigue? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo llegamos a la certificación? Después del día de hoy, la semana próxima, son 12 horas de transferencia de conocimientos, son 5 sesiones de 2 horas y media cada una. Durante ese proceso, durante ese tiempo, ¿se acuerdan que hay que elaborar productos, archivos, documentos? Bueno, durante estas primeras 12 horas ya comenzaremos a elaborarlos. Sin embargo, estimo unas 15 horas, tal vez menos, tal vez más, dependiendo de cada uno, para terminar de elaborar esos productos. Claro, durante todo este proceso, cada uno tiene la mentoría necesaria para que las dudas que surjan, pues obviamente estar en condiciones de poderlas solventar y salgan bien en su proceso de evaluación. Ya estando revisado todos los productos, todos los elementos, entonces ya se solicita la evaluación. Se presenta la evaluación en donde tiene que cubrirse conocimientos, hay una sección de conocimientos. La evaluación dura 2 horas y media. Son 2 horas para la parte de desempeños y productos, es decir, la interacción de cómo se hace, porque es una situación simulada, y entonces se hace a distancia, y entonces hay una persona que les ayudará en donde vayan a interactuar con esa persona, que esa persona a su vez va a tener 3 cachuchas, se las va a tener que ir intercambiando. Las va a hacer de vendedor, la va a hacer de comprador, la va a hacer de notaría, y en algún momento pues casi las 3 se van a estar conjugando, que es cuando está en la notaría, ¿no? Y ese proceso dura 2 horas de los desempeños. Acabando esa parte, tiene 30 minutos para la parte de conocimientos. ¿Se acuerdan de cómo es una competencia? El saber, los conocimientos, el saber hacer, que son los desempeños. Y también entre los desempeños, se me olvidaba, las actitudes, hábitos y valores. Eso es lo que se evalúa. ¿Qué se evalúa? Los reactivos que te mostré. Son 70 que tienes que cubrir y que ahí están para, los puedes seguir. Ahorita te explico cómo se hace. Presentando la evaluación y resultando competente, es decir, haber aprobado la evaluación, ya se busca el trámite para la emisión del certificado, que ahí dependemos de los tiempos del conocer y que tarda entre 60 a 90 días naturales aproximadamente. ¿Qué vas a obtener? Obviamente la normatividad aplicable. Las sesiones se van a grabar y se te compartirán posteriormente porque, oye, es que no pude estar este día porque un cliente, por la notaría, por alguna cuestión. No te preocupes, la sesión se graba, se te manda y en algún otro momento, o aunque hayas participado, oye, me quedó duda en esto. Ah, pues te metes a la grabación, lo revisas, ya está, y te sigues, ¿no? Obviamente vas a tener un manual del participante, vas a tener un guión para el llenado de los productos, es decir, los 70 puntos que tienes que cubrir es este guión. Ahorita te voy a hacer una presentación muy rápida de cómo estaría para que te des una idea. Obviamente el aviso de privacidad, el modelo para generar la estimación del valor comercial, vas a conocer los contratos de adhesión, te decía, sobre todo los de intermediación y el de promesa de compra-venta, vas a tener los formatos necesarios que vas a utilizar aquí en el guión, como te había mencionado, la mentoría personalizada y el taller de elaboración de productos durante las sesiones para que salgas avante en tu evaluación. ¿Cómo la ves, colega? ¿Cómo se hace? Como te decía, este es un criterio de evaluación y estas viñetas son los reactivos. Por ejemplo, en este caso, obtiene información del prospecto vendedor y preguntando al prospecto vendedor acerca de su situación legal, su estado civil, en fin, todo esto. Este es un pedacito del guión que te voy a enviar. Dice exactamente lo mismo, solicitando al prospecto vendedor su documentación personal y la documentación del bien inmueble. Y entonces, hay algunos documentos, ¿te acuerdas que decía que en hojas de mercado? Bueno, incluso las indicaciones para evitar que se nos olvide a todos, aquí ya vienen. Y aquí, bueno, obviamente hacia abajo viene pues toda la lista de documentos. Y en este caso, muy simple, pero bueno, aquí ya, ¿qué es lo que hacemos en la vida real? Pues es un diálogo, ¿no? Bueno, así es como está llenado el guión justamente, en un diálogo. Aquí antes dice, oiga, ¿y tienes la documentación que te había solicitado? Sí, aquí está la documentación que me solicitaste. Y se fijaron, el mismo, pero ya está llenado, ¿no? Bueno, se empezaba a llenar. Aquí por tamaño, pues no cabe todo. Esa es la forma. Realmente está un poquito laborioso, pero decía que a lo mejor son unas 15 horas adicionales para que lo termines de hacer. Ya hay mucho de avance y ya mucho seguimiento. ¿Cuándo va a ser? Son 5 sesiones, como te había comentado, del 2 al 6 de septiembre.
de 6:30 a 9 de la noche y con eso cubrimos las 12 horas de la transferencia de conocimientos. Todo es vía Zoom, así como esta sesión. Y te reitero, se van a grabar y obviamente las compartiremos. Y estar certificado en verdad que abre más puertas con las que tu servidor cuenta. Ha sido diferente la actividad y para otros que han participado y para todo ello, en verdad que es satisfactorio. ¿Qué dice? ¿Quién entra? ¿Qué les parece? ¿Interesante? Muy bien. ¿Cuánto cuesta? Seguramente te estás preguntando. ¿Requieres factura? 4,582. Oye, Víctor, es que yo no necesito factura. 3,950. ¿Cómo puedes pagar? Tarjeta de crédito, débito, transferencia, depósito, en tiendas de conveniencia. Hay 32,000 puntos del pago, no incluye Oxxos. Y como te decía, pues transferencia de conocimientos, mentoría, evaluación, todo eso incluye este pago. El costo no incluye el trámite para la emisión del certificado que también hacemos nosotros ante la autoridad. Y ese tiene un costo de 1,300. Y me dices, oye, ¿por qué? ¿Por qué me lo cobras o por qué no? Por normatividad del conocer. Porque parte de las políticas, las indicaciones, la norma que nos plantea el conocer es que este monto lo tenemos que solicitar, la persona lo tiene que pagar hasta que resulte competente de su proceso de evaluación, es decir, hasta que resulte, bueno, que apruebe, de hecho en términos más coloquiales, su evaluación. ¿Cómo la ves, colega? ¿Qué te parece? Aquí te comparto nuestros datos bancarios, también te los están poniendo ahí en el chat. Y toda nuestra información al Centro de Análisis, Desarrollo y Competencias. Aquí están nuestros datos, número de cuenta, tarjeta, el número clave, que también ya lo tienes ahí en el chat. Te invito a que nos sigas, aquí están nuestras redes sociales, aquí están los 2 números en los que nos puedes buscar. Uno de ellos es en el que obviamente hemos tenido comunicación, son los únicos 2 teléfonos que, digamos, oficiales que tenemos aquí en ADC Centro Avalador, en los que te podemos dar atención, las dudas, las inquietudes, todo lo que necesites, aquí estamos a tus órdenes. Esto es nuestra plática propedéutica, esto es lo que tú tendrías para certificarte. ¿Dudas, preguntas?